Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal? Bueno, para esta semana tenemos programado un nuevo tema llamado el sistema sensorial. Bueno, es un tema que no está ajeno a ninguno de lo que hemos ya desarrollado anteriormente, porque el sistema sensorial se puede decir que es parte del sistema nervioso, ¿no? Porque el sistema sensorial más está relacionado con los receptores sensoriales, o sea, receptores. O sea, podríamos decir neuronas que captan los estímulos del exterior, o sea, los que están en contacto directo con lo externo, ¿no? Entonces, en eso nos vamos a centrar. No vamos a hablar de la médula, del cerebro, no. Nos vamos a centrar en la parte externa. ¿Quiénes captan los estímulos? ¿Sí? O sea, los que nos están en contacto, los que están en contacto con el medio que nos rodea. Ese ámbito vamos a hablar el día de hoy. Y esto es el sistema sensorial. ¿Ok? Empecemos entonces. El sistema sensorial vendría a ser el conjunto de órganos altamente especializados que permiten a los organismos captar una amplia gama de señales provenientes del medio ambiente. Cuando hablamos de un conjunto de órganos, vamos a hablar de los órganos sensoriales. Por ejemplo, uno de ellos es la piel, uno de ellos es el globo ocular, uno de ellos es la lengua, uno de ellos es el oído. Y vamos a tener, o sea, esos son órganos sensoriales y dentro de estos órganos hay receptores sensoriales que van a captar justamente esa información. Ahora, cuando hablamos de receptores sensoriales nos estamos refiriendo a neuronas, pues muchachos. Hay neuronas sensitivas, neuronas que captan los estímulos, ¿ok? Y esos están ampliamente distribuidos en el cuerpo. Y eso es lo que vamos a ahondar el día de hoy. ¿Ya? Entonces, esto permite, ahora, esta definición no solamente se centra en el ser humano, ¿no? Porque dice acá, permite a los organismos vivos, se supone, ¿no? A los seres vivos, captar señales, o sea, estímulos provenientes del entorno, ¿sí? Del medio ambiente. El sistema sensorial es parte del sistema nervioso. Se unen en conjunto para poder cumplir funciones básicas en el ser humano y en la vida diaria del mismo. Las acciones sensoriales que realiza el cuerpo humano son las encargadas de brindarle la información a éste para que pueda sentir el mundo que le rodea. Claro, sin este sistema sensorial nosotros no sentiríamos nada. Si está haciendo sol, si está haciendo frío, etcétera. Si hay ciertos olores, si hay ciertas luces, o sea, no sentiríamos nada de lo que sucede alrededor si no tuviéramos este sistema sensorial. Por eso bien claro dice acá, encargada de brindar la información a este para que pueda sentir el mundo que lo rodea. El sistema sensorial está formado por receptores sensoriales y partes del cerebro involucradas en la recepción sensorial. Capta la información. Cada estímulo tiene 4 aspectos: un tipo, una intensidad, una localización y una cierta duración. Cada célula receptora es sensible a ciertos tipos de estímulos y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok, chicos? Miren, entonces, el sistema sensorial es un conjunto de órganos encargado de transformar ¿qué? Los estímulos, ¿sí? Tanto externos e internos, porque ojo, cuando hablamos de estímulos, no solamente nos vamos a referir a lo entorno, sino también nosotros vamos a recibir estímulos internos, como por ejemplo el dolor del estómago, es un claro ejemplo. ¿Cómo tú sientes el dolor en tu estómago? Porque tú tienes ahí un receptor sensorial que capta el dolor.
¿Sí? Es un claro ejemplo que creo que queda Mm. bien explicado. ¿Qué más? Entonces, estos órganos se encargan de transformar este estímulo, esos estímulos que vienen de lo externo y de lo interno, y lo convierte en impulso nervioso. Si no hubieran estos órganos que captan estos estímulos, nunca sentiríamos nada. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar de lo frío y lo caliente? Que apenas hace contacto algo caliente con nuestra piel, por ejemplo, ya sabemos, no, muchacho, esto ya se los expliqué en otras clases. Esto ocurre en milésima de segundo. Apenas tú tienes contacto con el estímulo, por ejemplo, en la piel, ya tu neurona lo convirtió, ese estímulo lo convirtió en impulso nervioso y ya esa información viajó rapidísimo al cerebro. Y ahí se interpretó, caliente. Y rápidamente el cerebro ordena una respuesta, nervios motores, contraiga tu músculo, retires la mano de esa zona que te está generando calor y dolor. ¿Me entiendes? Pero eso ocurre de manera rápida, rapidísima, en milésimas de segundo, ¿no lo es? Pero ese trayecto, ese circuito ocurre, se da, se da. Porque ¿de qué vale que yo reciba el estímulo y nunca lo lleve al cerebro? Nunca voy a poder interpretar esa información. O sea, quiero que entiendas que lo que está en la piel solamente es un receptor del estímulo, nada más. Donde se interpreta ese estímulo es en el sistema nervioso central. Y tiene que viajar ahí, ¿ok? Y tú sabes que es como un circuito eléctrico, como la corriente eléctrica, cómo circula, así es, de neurona a neurona. Así es el trabajo. Entonces, ¿cuáles son los elementos de este sistema sensorial? El receptor sensorial, la vía nerviosa aferente, que tiene que ir, sí o no, y llevar ese estímulo al sistema nervioso central, y el centro nervioso. ¿Mm? Por ejemplo, para que quede claro esto, si uno ve el sol, ¿no? Por primera vez, vas a recibir un estímulo luminoso que va a ser captado ¿en dónde? En tu globo ocular. Tu globo ocular tiene unos receptores sensoriales llamados conos y bastones. Esos son neuronas que captan ese estímulo y la convierten en impulso nervioso. En milésimas de segundos tiene que viajar al cerebro. ¿Específicamente a dónde? Al lóbulo occipital, donde es el centro de la visión. Y ahí se interpreta el color amarillo. ¿Me entiendes? Ese es todo el proceso que ocurre cuando nosotros captamos estímulos del exterior. ¿Sí? Entonces, este es el sistema sensorial. Los elementos es el receptor sensorial que capta el estímulo. Luego va a haber vía un sistema de conducción de ese estímulo que vendría a ser una cadena de neuronas unidas que van hasta el sistema nervioso central. Y ahí encontramos el centro nervioso, que en este caso, el ejemplo que les he dado sería el lóbulo occipital, porque es el centro de la visión. Entonces, a manera de conclusión, tú llegas que el ojo, el globo ocular, solamente es un receptor sensorial, no es el órgano de la visión. O sea, donde tú se va a generar el, por eso se dice el centro nervioso de la visión, no es el globo ocular, es el lóbulo occipital, o sea, el sistema nervioso central. ¿Ya, chicos? Ahora, hablemos de los receptores sensoriales. Te había dicho que los receptores sensoriales son neuronas. Neuronas, y hay varios tipos de neuronas. Hay neuronas motoras que conducen respuesta, pero hay neuronas sensitivas que conducen estímulos y conducen los estímulos nerviosos, lo convierten en impulsos nerviosos. Y así viaja la información. Por eso dice,
Los receptores sensoriales son células nerviosas, o sea, son neuronas, terminaciones nerviosas o células especializadas en captar los estímulos. ¿Sí? Ese es el trabajo. El receptor sensorial se fundamenta en la transducción de energía. Claro, solamente se encarga de transportar justamente la información, el estímulo en forma de impulso nervioso. ¿Ya? ¿Y cuáles son las características de los receptores sensoriales, muchachos? Son los siguientes. Son específicos. Vamos a encontrar en nuestro cuerpo muchos receptores sensoriales y son específicos. Por ejemplo, hay receptores sensoriales para el frío, para el calor, ¿no? Hay receptores sensoriales para el dolor, por ejemplo. Hay receptores sensoriales que captan olores. Hay receptores sensoriales que detectan sabores. ¿Me entiendes? O sea, son específicos. ¿Sí? Eso quiero que entiendan. ¿Ya, muchachos? Ahora, ¿qué otras características tienen? Se adaptan. Cuando uno, por ejemplo, está expuesto constantemente a un estímulo, uno se adapta. Por ejemplo, en un primer momento, imagínate que yo eche que tú estés en un lugar cerrado y hayan echado eh, algo que tiene un olor fuerte, ¿ya? De repente en las primeras horas para ti será insoportable, pero ya ha llegado, por ejemplo, en el día, ¿no? En el día echaron eso fuerte, un olor fuerte, pero ya en la noche ya no te fastidia. ¿Qué pasó con tu receptor sensorial? Se adaptó, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona entra a tu casa y encuentra un olor desagradable, pero tú ya no para ti no es desagradable. ¿Por qué? Porque tu receptor sensorial del olfato se adaptó a ese estímulo que estuvo constantemente ahí. ¿Sí? Listo. También tiene la característica de codificación y de la transducción. ¿Ya? La transducción es la capacidad que tiene el receptor sensorial de captar el estímulo y lo convertirlo en impulso nervioso. Y como impulso nervioso es que viaja de neurona a neurona. ¿Ya? Esa propiedad se llama transducción. Transducción. ¿Ya? Y la codificación se refiere a que codifica un determinado tipo de estímulo. ¿Ya? Ahora, los receptores sensoriales clasificar de acuerdo a dónde están localizados en el cuerpo y también puede ser clasificado de acuerdo al estímulo que captan. Por ejemplo, si hacemos la clasificación de los receptores sensoriales según dónde están localizados, tenemos a los esteroreceptores. Los esteroreceptores, por ejemplo, se encuentran en la piel. ¿Sí? También podemos encontrar otro tipo de receptores de acuerdo a su localización, los viscerorreceptores. ¿Dónde encontramos en las vísceras? Pues en los órganos internos. ¿Ok? Y también vamos a encontrar otro tipo de receptores de acuerdo, por ejemplo, en los músculos hay, aunque no lo creas, también hay receptores llamados los propioceptores, que lo vamos a profundizar más adelante. Pero de acuerdo a su localización, los receptores sensoriales se clasifican en dónde están ubicados, de acuerdo a dónde se localizan. Esteroreceptores, viscerorreceptores o también llamados o de interior, interoceptores y los propios sectores que lo encontramos en los músculos. Ahora, también hay otra clasificación de acuerdo al estímulo que captan. Por ejemplo, los mecanorreceptores. ¿Qué estímulos captan? Presión, vibración, el tacto. Todos esos estímulos son captados por los mecanorreceptores. Los termorreceptores, ¿qué estímulos captan? El frío o el calor. Los quimiorreceptores, ¿qué captan? Sustancias químicas.
sabores, olores. ¿Ok? Entonces, ellos dos están dentro de este grupo de los quimioreceptores. ¿Ok? Y también tenemos a los fotorreceptores. Foto viene de luz. ¿Y dónde crees que encontramos fotorreceptores, por ejemplo? A ver, los quimioreceptores lo encontramos en la lengua, por ejemplo, ¿no? Y también en el paladar, para los sabores y para los olores, en las fosas nasales, ¿no? Los termorreceptores, por ejemplo, los tenemos distribuidos, por ejemplo, lo que detectan temperatura en casi todo el cuerpo, en la piel. Los mecanorreceptores también en la piel. Los fotorreceptores lo encontraríamos, por ejemplo, en el ojo, en el globo ocular. Pero también hay receptores que captan el dolor, muchachos. ¿Y cómo se llaman esos receptores? Nociceptores. Los nociceptores son los receptores sensoriales que captan el dolor. ¿Sí? Entonces, muchachos, esta es la clasificación general que se le da ¿ya? A los receptores sensoriales. Hay dos tipos de clasificación, por su localización y el otro es por el estímulo que captan. ¿Ya? Y para cerrar esta primera parte de esta clase, habíamos dicho de que el sistema sensorial se compone de los receptores sensoriales que ya lo hemos visto, y hemos hablado de su definición y de su clasificación. También hablamos de una vía aferente, ¿sí? O sea, una vez que el receptor sensorial hizo la transducción, que era convertir el estímulo en impulso nervioso para que viaje de neurona a neurona y así llega, también hay una vía nerviosa conductora, pues. Y luego tenemos esto de acá, que es importante, que es el centro nervioso, ¿no? Entonces, y acá es donde y tenemos que mencionar algo muy importante, la sensación. Entonces, cuando nosotros recibimos un estímulo y diferenciamos, por ejemplo, de un conjunto de colores, por ejemplo, recibimos estímulos visuales y nosotros diferenciamos de 5 imágenes, diferenciamos colores, significa que lo que hemos interpretado, sí o no, del estímulo. O sea, nosotros recibimos el estímulo luminoso, llega al cerebro, se interpreta la información y lo que sucede ahí en el cerebro, en esa interpretación, se llama sensación. Entonces nosotros podemos recibir sensaciones visuales, podemos lograr tener sensaciones visuales, sensaciones gustativas, sensaciones olfativas, sensaciones dolorosas, dependiendo del estímulo. Entonces, la sensación, ¿dónde ocurre? En el centro nervioso. Es la percepción del estado corporal y del medio ambiente que resulta de la traducción de los impulsos nerviosos en la corteza. O sea, es la interpretación de esa información. Cuando te dije de que en el cerebro se interpreta ese estímulo, esa información que llegó ¿no? de los receptores sensoriales, eso se llama sensación. ¿Ok, muchachos? Entonces, eso quiero que diferencien. La sensación, ¿dónde ocurre? En el centro nervioso. ¿Ok? Eso quiero que diferencie. ¿Sí? Nosotros cuando llegamos a un lugar por primera vez, logramos muchas sensaciones, ¿sí? Sensación es lo que tú interpretas luego de haber tenido un contacto con el estímulo, ¿sí? Eso es sensación y ocurre en los centros nerviosos. Ok, chicos, hasta acá vamos a dejar esta primera parte de este tema llamado sistema sensorial. Ya en una segunda, ¿no? En una un segundo video veremos la otra parte. Ok, chicos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en una nueva oportunidad. Gracias.